Licenciado Sandoval, lo que vimos este testimonio y en una primera intervención. Sí, les agradezco mucho la invitación. Realmente esta parte es muy difícil de escuchar en estos momentos en donde se supone que ya la sociedad estamos abiertos al diálogo, a la confrontación de ideas y todo lo demás. La jovencita está, desafortunadamente, se tardó muchos años en hacer la denuncia pública y pues posiblemente si judicializó su denuncia, pues ya prescribió el delito o posible delito que se haya O sea, ya no tenido en pudo este hacer caso. nada. Ya no pudo hacer nada. Sin embargo, Prescriben aquí, 5 años, ¿no? En 5 años prescribe un delito de esa magnitud. La penalidad del delito. La penalidad dependiendo de la penalidad del delito. Pero aquí... Pero en ese caso, ¿prescribió en 5 años? No, dependiendo. La penalidad, quiero pensar que en esa época era de 8 a 15 años. No, pero no lo denunció en esa época, lo No. denuncia No. 30 Sí, años no. después. Pero cuando se cometen los hechos, en el momento que se comete la acción delictuosa, en ese momento el delito decía, el que comete el delito de violación tiene una penalidad de 8 a 15 años, la prescripción es a los 15 años. Perfecto. Aquí me salta a la vista algo que también hay que considerar. A esta joven le aceleraron su sexualidad. En ese momento, cuando ella se da cuenta de que los tocamientos o acciones de tipo violentas no iban de acuerdo con la educación, de acuerdo con los principios, con los valores que en su casa seguramente le habían influenciado, le habían influido. Esto es sumamente grave, porque el joven no tiene todavía conciencia plena de hasta dónde llega su sexualidad, cuáles son las implicaciones de sentir su cuerpo, de tener manifestaciones de su cuerpo, de tener una satisfacción personal de su cuerpo. Cuando otra persona viene y le dice, es que tú tienes o puedes o tienes la oportunidad de tener otro tipo de satisfactores, el joven desconoce absolutamente porque nadie le ha dicho cuáles son los funcionamientos de su cuerpo y mucho menos le han dicho ni en la escuela, quizás ni sus papás, cuál es la evolución que debe de tener su organismo. Esto es grave porque después pudiera convertirse también esta persona en un violador. Sí, es terrible. Digo, es un tema que ahí está y que a veces queremos meter abajo de la alfombra, ¿no? Imposible. Todos los seres humanos somos sexuados. Y el despertar a la sexualidad es tan importante en la forma y en el momento. Claro. Pero somos sexuados desde que nacemos. Sí. Un niño pequeño está estimulándose. Sí. Nosotros lo vemos. Sin embargo, si yo, papá, usted, madre, usted, maestro, no tenemos el cuidado de irlos guiando, de irlos acompañando, estas son las consecuencias. Yo aquí privilegiaría dos cosas: la comunicación padre e hijo. La madre viendo hasta con los ojos de la espalda, esos que todos tenemos. Y la otra, que el niño, de acuerdo a su edad, vaya teniendo la información suficiente y adecuada. Claro. Eres un ser sexuado. Yo he visto madres que le han dejado las manos de este tamaño porque la niña se estaba estimulando. Sí. Bueno, la masturbación también se da con los niños y espontánea, instintivamente desde que nacen. Claro. Entonces, si les vamos informando, si les vamos guiando, si les vamos acompañando, ellos no solo van a tener el conocimiento para que si alguien se me acerca y me toca de una forma, decir, espérate, sí, esta es mi sexualidad y yo no quiero esto, o recurrir con alguien. Mamá, papá, maestros, abuelitos, tíos, tenemos que estar con la apertura de ese lenguaje corporal. El lenguaje corporal nos dice más de lo que el niño o la niña pueda decir en palabras, porque el niño o la niña puede estar con todas las limitantes, o vamos a decir atavismos, de que si la religión, de que si la moral, de que si la familia. Hay un mito que se puede tener en el entorno, ¿no? En el entorno de este tipo de casos,
que la persona que fue abusada también se convierte en abusador. Sí, Este es un mito, ¿no? Esta, Es un mito. Sí. esta situación es y no es un mito. El problema es que A ver, ¿cómo es o no es? hay parte que sí, lo vuelven a reproducir. No es la regla, no es como algo decir, todos los que fueron abusados van a ser abusadores. Ok. Esta parte no es una regla. Esto Como es puede ser, sociópata. puede ser que sí, puede ser que no. La situación aquí es que muchas veces el abusador, el niño que fue abusado, trata de curarse, como vulgarmente se dice, trata de curarse en salud. Entonces, cuando llega O de a una vengarse, etapa, o de vengarse. a una etapa grande, lo que trata él de hacer es reproducir, pero ahora siendo él la parte de la Agresión. De la agresión. Entonces, con eso él siente que se cura, ¿sí? Porque entonces ahora ya se pone en el lugar de la persona que le hizo daño y siente que con esto va a tratar de curarse. ¿Sí? Pues El problema aquí con los niños que son abusados es que van gestando una personalidad anormal. Entonces vienen los problemas de los trastornos de personalidad. En el caso de las mujeres que han sufrido abuso sexual, vemos, por ejemplo, el trastorno de personalidad límite o borderline, tiene mucho que ver con este abuso sexual en la infancia, donde las niñas fueron abusadas y entonces llega una etapa en la vida adulta en donde existe esta promiscuidad sexual porque no se encuentran, en donde existe esta situación de riesgo, de peligro, de una personalidad caótica, por así decirlo, y es muy común el que te comiencen a decir que sí fui abusada, inclusive violaciones por múltiples personas. Déjeme presentarle la otra parte del testimonio. Es un testimonio que grabamos en 3 partes y en donde esta mujer valiente nos dice cómo se detiene el abuso. Finalmente, ¿por qué se detiene el abuso que dura 4 años? La frigidez. A ver, ¿cómo fue que dejó de pasar esto en los 4 años? ¿En qué momento paró? Cuando crezco. Cuando creces. Cuando crezco, cuando tengo mi primera menstruación. Entonces, yo ahora lo entiendo, en ese momento no. Sí. Que lo que pasó fue que pues los abusos ya pudieran tener alguna consecuencia y él de alguna manera lo supo porque era alguien en mi familia, no sé, mi mamá se lo comentó o algo y pararon. En un momento en el que lo que él hacía conmigo podía tener consecuencias, pues supongo que lo dejó de O hacer. sea, él mismo decidió ya no seguir Yo creo que abusando. sí, de dejó de buscarme. ti. Dejó de para buscar. eso. Dejó de buscar. Sí, dejó de abusar de mí. Ajá. Yo sé que es muy difícil y te repito lo que te dije hace un momento, te valoro mucho el que estés aquí y además valoro y reconozco esa valentía que tienes al decirlo. No es fácil revivirlo, pero dices tú, de un momento a otro él dejó de atacarme y cuando te atacaba estaba sola con él, evidentemente, ¿no? O sea, o él buscaba estar solo contigo. Pues es que mis papás trabajaban, mi mamá es enfermera y Sí. mi papá trabajaba en el velatorio del Sabino. Entonces tenían estos horarios a Sí. veces complicados. Entonces, pues nos dejaban a cargo de mi tía y a veces pues ella también por cuestiones de trabajo se ausentaba y nos quedábamos con él. Ajá. No recuerdo muy bien quién estaba a mi alrededor, supongo que solamente más niños, tal vez mi hermana. Ajá. Pero sí, siempre estaba solo conmigo, o buscaba estar solo conmigo, es decir, a veces estábamos viendo la tele o algo y era solamente yo. Ujú. Yo quiero creer que estaba sola porque sería muy difícil pensar, o me es muy difícil pensar que alguien simplemente se volvió para otro lado. Y más si algún familiar tuyo. ¿Esa duda la tienes todavía? Tengo casi la certeza de que alguien se volvió. Entonces, tengo casi la certeza de que mi tía lo sabía. Y que de alguna manera lo permitió, que eso es lo más grave. O sea, se volteaba, decía que no veía. Sí, o sea, había muchos ratos que yo, o que estábamos viendo la tele y nunca se aparecía. Que en ese momento para mí era, pues qué bueno, porque si no, pues me hubiera visto, pero ahora lo entiendo que en realidad no quería entrar. Eso, ¿Alguna vez le reclamaste esto a tu tía? ya grande, Ya grande. recientemente.
Recientemente le dijiste, oye, Cuando entendí que no había sido mi culpa. ¿por qué te volteabas? ¿Por qué no me auxiliabas? Sí se los he reclamado, sí. Ajá. O sea, porque lo sabían. Ujú. O sea, y porque después de saberlo, a la que dejan de hablarle en mi casa es a mí. Claro. ¿Es difícil enfrentar tu adolescencia después de lo que te pasó en ese momento? Hablamos de cuando empieza tu cuerpo a cambiar, cuando tienes tu primera menstruación. ¿Es difícil enfrentar tu adolescencia ante esta circunstancia que ya traías? O sea, me imagino pues empezar a salir con tus amigas, con tus amigos. Pues yo me sentía alguien sucio y alguien tonto y alguien diferente. Que tal vez es como con los adolescentes, pues a lo mejor es muy común, ¿no? Pero yo lo traía como muy interiorizado. Eres tonta, eres sucia y estás marcada, ¿no? O sea... ¿Y tú jamás le comentaste ni a tu mejor amiga, a nadie? ¿Lo guardaste? Me lo callé porque me daba mucha vergüenza. Ajá. Me daba mucha vergüenza hablarlo. Entonces no, yo no se lo decía a nadie. Ujú. A nadie. Y lo que empieza a pasar es que con estas situaciones lo que pasa es que tienes trastornos. Claro. A mí me diagnostican hasta hace poco que yo decido pedir ayuda y que decido hablar del asunto, depresión. Claro. Y trastorno de estrés postraumático. Eso es lo que, ansiedad, es lo que me han detectado. Cosas con las que yo he vivido 30 años. O sea, esto no es nuevo para mí. Claro. Yo, pensamientos de... No lloraba. No era una niña que se estaba llorando por todo. Y a lo mejor mis amigas me decían, es que tú eres fuerte, tú no lloras. No, es que yo no lloraba porque yo pensaba que si lloraba me iba a desaparecer. Porque yo me sentía tan triste que yo pensaba que nunca iba a parar de llorar. Pero nunca se lo dije a nadie. Pensamientos de suicidio, de desaparecer o de eso, me acompañaron por 30 años. Igual no se los decía a nadie, porque la gente pensaba, lo único que quieres es llamar la atención. No, yo en realidad lo que quería era no estar, y no entendía ni de dónde venían esas cosas. Claro. Nunca lo relacioné con esto. Ajá. O sea, En esta etapa que duraban los ataques, el abuso directamente, ¿pensabas tú también en suicidarte? ¿Pensabas en escapar de tu casa? ¿Qué pensabas? Es que, me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo. El miedo más grande que yo tenía era estar embarazada. Yo tenía 8 años. Tenías 8 años, sí. 8 años, yo no sabía ni cómo funcionaba, no tenía ni idea. Entonces para mí era como, ya había pasado todo, aunque en realidad no fue así, pero pues para mí era como si hubiera hecho la peor cosa, ¿no? O sea, una niña que ya había tenido, según yo, relaciones. Claro. Y a lo que tenía miedo era de estar embarazada. Yo todo el tiempo me cuidaba la panza, me acuerdo mucho. Era mi miedo, porque ¿cómo lo iba a explicar? Claro que yo no sabía en ese momento que no se podía, pero era mi terror, estar embarazada y cómo le iba a decir a mi familia, a mi mamá, y me iban a preguntar y me iban a regañar y iba a ser un problemón. Eso es de lo que más me acuerdo. De la parte del abuso. Lo que pasa es que el abuso es diferente a la violación. Y en el abuso no necesariamente hay penetración, no hay violación. Sí. No era violento, no era agresivo. Ajá. Era... simplemente lo hacía, pero nunca me lastimó, o sea, nunca me golpeó, nunca me aventó, nunca... Simplemente decía que me iba a enseñar para cuando fuera grande yo ya supiera. Entonces, de esa manera, pues... O sea, la primera vez que se da esto es así, en un entorno en el cual te dice, te voy a enseñar, para que tú estés aprendas. No, la primera vez, que de eso sí me acuerdo, estaba yo distraída. Estaba yo jugando y él me tomó por detrás. Entonces la verdad es que ni supe, simplemente me quedé paralizada. Y fue todo muy raro porque pues,
estaba yo muy chiquita y no entendía lo que pasaba. La verdad es que no entendí lo que pasó. Me dio mucho miedo, me quedé paralizada y me lo callé. Y te lo callaste. Me lo callé y después de ahí siguieron muchas otras veces y él era lo que me decía. O sea, ven porque te voy a enseñar para cuando seas grande tú ya sepas. Y pues yo, a pesar de que no me gustaba, yo no me sentía a gusto, o sea, yo sabía que eso no estaba bien, pues es que no sabía cómo decir que no. Porque si lo decía a alguien no me iban a creer. Y si le decía a él que no, pues tampoco quería que se enojara. O sea, es lo que pasa con el abuso. Ahí está cierta complicidad con el niño. Complicidad entre comillas, porque en realidad los niños no sabían o no saben. Entonces abusaba de tu inocencia. Y de igual forma es un abuso de tu inocencia. Es un abuso de poder. Porque él tenía una situación de poder. Él era mi cuidador. Él era una persona querida, importante dentro de mi familia. Por supuesto que abusó de su poder, porque el abuso sexual, yo lo he entendido ahora, no tiene que ver con sexo, tiene que ver con poder, con tener una persona sometida y que no va a decir nada. O sea, que sabes que no te va a traicionar. Así es. Bueno, déjame regresar a la mesa y continuamos. Bueno. Muchas gracias a esta mujercita. Qué valiente. Sí, qué hermoso. Qué valiente. Y Dios permita, y yo estoy cierta y celebro que ustedes estén pasando esto. ¿Sabe por qué? Porque con una sola persona que le esté ocurriendo esto y que está viendo esto, tiene que empoderarse y tiene que saber que no es sano y tiene que saber que se tiene que cuidar. Y si mamá, papá no le hace caso, vaya con otras personas. Nosotros en la Procuraduría le esperamos, pero diga, no lo permita. Señora, muchas gracias, con esa emoción, con esa certeza, con esa valentía que usted lo dijo, estoy cierta que quienes están siendo objeto de esas conductas inadecuadas, dolorosas, en perjuicio de ellos, van a despertar. Les está haciendo un regalo maravilloso. No lo permita, por ningún motivo, sea quien sea. Usted es muy importante, niño, niña, adolescente, nadie, por ningún motivo lo puede ni la puede tocar. Ni siquiera sus padres, si usted no quiere. Nadie, absolutamente. Usted es muy importante. Qué bueno que regala usted esto para la sociedad. Muchas gracias. A ver, abogado, ¿qué sería lo importante también de esta parte? O sea, el denunciar, pero ¿es tortuoso denunciar? Dice doña Raquel Leila que no, que ya hay otras vías, que está la Procuraduría. Sí. Pero de todas maneras sigue siendo tortuoso denunciar, ¿no? Sí. Yo estimo que es un problema social grave. Pero debemos como sociedad, estar reunidos para saber cómo vamos a hacer el acompañamiento social. Hemos visto que las muertes de Juárez, por ejemplo, la mayor parte de las niñas que estaban siendo violadas y que les privaban de la vida, era porque venían de lugares o de familias en donde era mucha miseria la que había de por medio. Los padres no tenían la manera de dejar a los hijos en algún albergue porque su condición económica no se lo permitía. Entonces, ¿cuál es el acompañamiento social que le vamos a dar a esas personas? ¿Cuál es el acompañamiento social de las autoridades? O sea, no hay un acompañamiento social, pero por ejemplo, en el testimonio que nos narra esta mujer valiente, que así la califica también Raquel Leila, dice, yo traté de denunciar el segundo abuso que conocí con una persona cercana a ella, sí. Y pues llegó a la Procuraduría y dijeron, hombre, no te metas en broncas, ahorita no va a proceder, hay que revisar a la niña ginecológicamente, en la Procuraduría, en la Fiscalía General. Sí, es diferente. Hay que revisarla, vas a revivir un tema, o sea, finalmente, legalmente, parece que están solos, ¿eh? Así es. Las víctimas. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora no. Una inclusión de políticas públicas para generar trabajo para los padres, trabajo para que los niños no se queden solos, trabajos en los cuales los jóvenes tengan la posibilidad de crearse su propia condición económica, de su propia condición social, su propio sistema de valores. ¿Por qué?
Porque si los dejamos solos, ahí va a estar el problema. Un niño de 12 años puede ir a denunciar, de 13 años, puede ir a denunciar solo ante la fiscalía. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Lo Un niño, puede hacer. una niña. De cualquier edad, 4, 5, 6 años. El niño denuncia, recibimos muchísimas denuncias anónimas y todas, absolutamente todas las atendemos. No importa la edad que tenga, el niño desde que antes de nacer tiene derechos. Ni tampoco importa el cargo del abusador. No importa, Sacerdote, no importa, ¿no? no importa. Toda la sociedad en pleno y como política pública es nuestra obligación de todos Así los que es. estamos aquí atender Claro. a lo que le ocurre al Voy a la niño. pausa. El niño en cualquier momento puede denunciar. Voy a la pausa. Lo vamos a Déjeme escuchar. este dato de cuántos casos tiene ahorita. En lo de que va abuso del sexual, año, en lo que va de- 65. 65 casos de abuso sexual. Sí. ¿Comprobado más, ya? ¿Nada No. más en la ciudad de Durango? No, ¿O es el toda, estado? todo El estado. toda la estadística Todo el estado. que traigo, sí. No todos están comprobados porque algunos fueron tocamientos, otros son que se llama actos deshonestos y si usted está viendo tengo 65 denuncias y tengo 86 80 bueno, menores 89. porque hay hogares donde son hermanitos y están siendo objetos de esa violencia sexual. Acuérdense que la violencia sexual, el máximo es la violación, pero desde el momento en que hay tocamientos, hay exhibición, hay niños que se llevan a algunos lados aquí de Durango Claro. y los llevan y a las personas de ahí les meten un billetito en su calzoncito y los tocan, ¿Aquí en nada Durango? más. Sí, ¿Está pasando eso en hace Durango? 15 años, cuando estaba en el municipio, lo ubicamos en una zona de Durango y se radicó. ¿Y ahorita actualmente se no, da esto? ahorita ya no. Aquí en Ya no. Durango, ya no. En la capital no. No, Ni no, no, en no. el estado no sabemos. Tengo noticias de que en el resto del estado no se está dando tampoco, porque tengo 39 delegaciones municipales con las que mantenemos la comunicación, pero el problema más grande es en el hogar y luego viene en los grupos de las Sí, escuelas. claro. Y aquí hay que hacer, no quiero verme barbera ni mucho menos, pero la realidad es que, sí, la realidad es que yo felicito mucho la labor que está haciendo el DIF estatal y el DIF municipal. Yo creo que tanto la señora Elvira como Raquel, en este caso del DIF estatal, también como la doctora Betty y Salma, realmente hacen una labor muy grande porque aman a los niños, ¿no? Entonces siento yo como que la sociedad podemos A ver, estar un antes de ir al poquito corte, tranquilas. me quedo pues con el tema de que ya no se da esto que usted No. mencionó que hace 15 años Y se fue daba. terrible. Y fue terrible. Vamos a la pausa. Regresamos. Yo estaba en el municipio.